Pues tampoco, no lo sé, digamos, yo creo que yo quería hacer como una especie de ajuste de cuentas con la telenovela y con ese oficio con el que ya llevaba muchos años, con la telenovela más tradicional, ¿no? Y me gustaba trabajar con... yo estaba cumpliendo 50 años. Me gustaba jugar con esto que había sido yo, que era un joven que quería ser poeta en la escuela de letras y un hombre de 50 años desencantado de la televisión, ¿no? Estos dos que de alguna manera se van encontrando entre la ilusión del muchacho que quiere escribir y el cínico que ya le vale madres un poco todo, ¿no? Por otro lado, me parecía interesantísimo como poder compartir los trucos y las reflexiones sobre la telenovela, en general como un género tan importante, digamos, ¿no? Y a mí, digamos, es una cosa que está presente en la televisión. Y ahí hay una cantidad de personajes, entre esos Gerardo Lima, que yo fui conociendo. La industria de la televisión latinoamericana está llena de locos, digamos, ¿no? Y de gente insólita. O sea, que, eran unos creativos que llegaban a ser creativos, uno no sabe como por obra de qué, digamos, ¿no? Y entonces yo tenía una cantidad de cuentos que me habían tocado a mí que siempre me parecieron maravillosos y que no había metido en algunos lugares. Yo creo que se acerca, hay un personaje que yo creo que todavía debe estar vivo, llamado Manolo Muñoz Rico, que era un argentino que terminó en Venezuela siendo como una especie como de gurú de la creatividad y de la dramaturgia. Y ahí me tocó escribir con él. Cuando digo que me tocó escribir con él, es que me encerraron en una oficina de un vicepresidente con este señor que lo único que hacía era dar vueltas porque supuestamente ya se había metido demasiada cocaína en toda su vida. Tendría él como más de 60 años, ¿no? Y entonces él ya no podía escribir. Yo era un muchacho y me ponía una máquina a escribir enfrente y él daba vueltas y declamaba las escenas. Y yo tenía que escribirlas, ¿entiendes? ¿No? Y entonces después llegaba la noche a mi casa, pero él era así, esto terminó. No se me ocurre, final de capítulo. Y entonces él decía, bueno, anota ahí, abre la puerta y ahí están Enrique y Mara Cristina besándose. Y final de capítulo, mañana vemos qué hacemos. Y entonces yo decía, pero Manolo, ¿y qué vamos a hacer? No, mañana, no te preocupes. Y al día siguiente yo llegaba y decía, anota ahí, ¿no? Y digo, sí, ¿cómo quedamos? Bueno, abre la puerta y los ve besándose. Y dice, ok, cierra la puerta y se va. Y entonces yo le decía, oye, no, Manolo, pues no se puede. Y me dice, sí, no te preocupes, ¿no? Entonces, digamos, hay una cantidad de personajes que después además elaboraban teorías. Yo no sé si puse ahí en la novela también, había otro cubano, Tabaré Pérez, que era sensacional, que también frente a una novela en crisis lo traían a él como el gran creativo. Él venía de ser de repente director técnico, qué sé yo, pero por esas cosas de la vida llegaba a este lugar. Y entonces nos preguntaba a todos, bueno, la novela tenía un problema de rating, estábamos todos ahí, y él decía, a ver, cuéntenme, cada quien se echaba un poco la historia de la telenovela, y él de repente decía, a ver, ¿para qué hay un niño en una telenovela? Entonces todos nos quedamos así, dice, ¿para qué ustedes tienen un niño en la telenovela? Y entonces, claro, salía una señora que escribía con nosotros y decía, bueno, por la maternidad, para que no sé cuánto, no sé qué, y él escuchaba. Y seguía preguntando y al final decía, para que lo secuestren, coño. Entonces, digamos, había una cantidad, yo venía de haber vivido una cantidad de cosas que me parecían sensacionales poder de alguna manera compartirlas o ponerlas en una telenovela con estos personajes que habían... Tú dices, no puede ser que detrás de esta industria que parece tan seria, que tiene este producto, haya todo este tipo de gente. Entonces, de alguna manera funcionaba. Y de hecho, en la novela queda muy mal la televisión, la telenovela, los gerentes, los actores, los escritores, todo. Y eso lo único que hace es confirmar que nadie de esa industria lee, digamos, porque... Claro, por eso, digamos, a mí me decía, oye, pero el gerente del canal donde tú trabajas lee, digamos, ¿ha visto algo de eso? Digo, no. Pero sí, de alguna manera es una visión como crítica, es un ajuste de cuentas como más personal mío con mi experiencia dentro de la industria.